buenos días, sean todas y todas muy bienvenidos a este segundo panel del día de hoy. El panel se titula Indemnizaciones, sanciones y medidas reparatorias ante el despido ilegal. Modera quien les habla, Andrés Varela. Me acompañan en esta mesa distinguidos panelistas, de los cuales no soy digno de desatar las sandalias, por cierto. Voy a partir de derecha a izquierda con la profesora Irene Rojas. Ella es, ¿no es cierto?, eh, académica de la Universidad de Talca y, como sabemos, está desempeñándose actualmente como abogado integrante de la Ilustrísima Corte Suprema, excelentísima Corte Suprema, perdón, que uno es de provincia, entonces por eso. Me dijeron que podía amenizar un poco. La excelentísima Corte Suprema, el profesor Claudio Palavecino de la Universidad de Chile, la profesora Daniela Marci, también ultra excelentísimo Tribunal Constitucional, porque es un grado superior, entonces vamos a hacer una presidenta, por cierto, mi respeto, y nos acompaña también con una comunicación don Lucas Urrutia de la Universidad de Talca. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Como les decía, el tema que nos convoca es indemnizaciones, sanciones y medidas reparativas ante el despido ilegal. Un par de consideraciones iniciales, ¿no es cierto? Pues pudiéramos pensar y se ha discutido sobre cuál es la naturaleza de las indemnizaciones u otras sanciones que son aplicadas al empleador en caso que los despidos de una u otra forma o terminación del contrato no se ajusten a la normativa legal que justificaría la terminación de la relación laboral. ¿No es cierto? Sabemos que quizás la sanción más ordinaria y frecuente es el pago de una indemnización que cumplirá, por cierto, una medida protectora frente al despido que está directamente relacionada con la capacidad económica de quien pone término a la relación laboral. En la generalidad de los casos, ¿no es cierto?, es el empleador. Por lo tanto, en la medida que el empleador no disponga de capacidad económica, la indemnización de un cierto monto hacia arriba, ¿verdad?, se podrá convertir en una medida de protección. Hay otras medidas, ¿no es cierto?, que derivan, que también son indemnizatorias, como sabemos, de la reparación de un daño o afectación a un derecho fundamental con ocasión del término de la relación laboral, y muy excepcionalmente tenemos la posibilidad de la reincorporación, ¿verdad?, en aquellos casos también que haya una vulneración con discriminación, y esos son, en términos generales, las reglas que operan actualmente en nuestros sistemas, con algunas otras excepciones, ¿no es cierto?, que derivan, por ejemplo, que pudiera ser también una medida protectora, que es la nulidad del despido por deuda previsional, el daño moral, ¿verdad? Y otras cuestiones similares. Muy bien, para recordar las reglas, que yo sé que la tienen muy claras, pero que de todas maneras, ¿no es cierto?, nunca está de más reiterarla. Cada exposición tendrá una extensión de 15 minutos. A los 12 minutos estoy combinado por la FIFA a mostrar la tarjeta amarilla y, ¿no es cierto?, cuando llegue el tiempo límite total de 15 minutos, lamentablemente, la cartulina roja. Así que vamos a iniciar las presentaciones del día de hoy con la doctora Irene Rojas. Por favor, adelante. El tema que nos plantea Irene es las indemnizaciones por término de contrato como instrumento de protección ante el despido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento, ¿está bien ahora? Ya. Mi agradecimiento a la organización de estas jornadas, a la Universidad de Concepción, a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y especialmente al profesor Álvaro Domínguez, quien ha sido el alma y el ejecutor de esta jornada.
mis felicitaciones, no sé cómo puede hacerlo, esta energía, porque es desde lo macro hasta lo más micro. ¿Llegaste bien? Bueno, llegaba. Mi admiración plena. Además, un acierto el tema, porque el sistema de terminación del contrato de trabajo tiene múltiples aristas y que bien la organización y la identificación de cada una de estas aristas para dar cuenta de la magnitud y la complejidad de este gran tema del derecho del trabajo. A propósito, yo voy a presentar las indemnizaciones por término de contrato como instrumento de protección ante el despido. Y mi punto de partida es ver cuál es el rol de las indemnizaciones en el sistema de terminación del contrato de trabajo. No se preocupen, de manera bastante global, porque bueno, es poquito el tiempo que dispongo. Pero yo creo que este tema, como muchos otros de los que aquí se analizan, no tiene que ver estrictamente con el régimen jurídico. El régimen jurídico es una arista nada más. El tema es el sistema de terminación del contrato de trabajo. Y tenemos que, obviamente, unir estos dos núcleos de ideas. ¿Qué rol cumple la indemnización por término de contrato en el sistema de terminación del contrato de trabajo? Y sin duda, esta indemnización cumple un objetivo que es central, sin perjuicio de que históricamente ha cumplido algunos otros. Y este es el que se ha constituido como un instrumento de protección frente al despido. En nuestro sistema, perdón, antes de nuestro sistema, ¿es que hay otros instrumentos de protección frente al despido? Obviamente. Aquí, si nosotros vemos los sistemas comparados, y ojo, los sistemas comparados en términos globales, como se señalaba hace un momento atrás respecto de este sistema, el sistema danés, cuando se analizó, obviamente cuando comparamos sistemas tenemos que verlo en su globalidad y ver cómo funciona la autonomía colectiva. En muchos otros sistemas la negociación colectiva está regulando materias tan fundamentales como es la terminación del contrato de trabajo y estas vías de protección, entre ellos el sistema danés. ¿Cuáles son estos instrumentos de protección? La necesaria autorización judicial, sí, pero es menor. La necesaria consulta sindical, obviamente. En muchos sistemas opera la consulta sindical cuando se va a poner término al contrato. O cuando es por causas económicas, y tal como lo plantea el convenio 158 de la OIT, la necesaria consulta a la representante de los trabajadores. O la necesaria tramitación administrativa, que también es bastante frecuente. Más que por necesidades de la empresa, eso es por reestructuración empresarial, que están íntimamente ligadas entre ellos. Ojo, a nosotros lo tuvimos este último instrumento y por bastante tiempo, desde el año 1942 hasta 1981. 1942 se incorpora el sistema de despidos colectivos y en la racha neoliberal en que se desregula y se desmantela el derecho del trabajo en el año 1981 con la famosa ley 18.018 se quita el despido colectivo. No fue con el decreto ley 2200 por si acaso. O sea, ahí hay la racha vino fuerte el año 81. Tenemos diversos instrumentos y que se manejan paralelamente, algunos y otros. Cuando estudiamos los sistemas comparados, veamos cómo están operando, particularmente el sistema danés a que se ha hecho referencia. Y en nuestro sistema, en la actualidad, solamente tenemos uno: la indemnización por término de contrato. Hemos tenido otro como fue ya les señalé, el despido colectivo, vigente por muchos años, la necesaria readmisión, como fue con la Ley de Estabilidad Relativa en el Empleo, con la Ley 16.455, que tuvo una escasa vigencia, ya lo sabemos, del 67 hasta 1974. Y hasta ahí, desde el año 81 en adelante, indemnizaciones por término de contrato. Bastante barato el despido en el año 81, incluso era una norma de carácter dispositiva. ¿Se acuerdan ustedes de que las partes podían excluir la indemnización? De carácter imperativa desde el 84 con
con una idea que tuvo un ministro del Trabajo de la época y luego reafirmada con las reformas laborales. ¿Qué? Es que han habido algunas ideas respecto de esta indemnización, sin duda. Es un tema recurrente y sobre, tal vez no precisamente el último año, pero ahí está. Desde inicio de la década del 2000 se plantea por diversos sectores abaratar o suprimir las indemnizaciones por término de contrato. ¿Y cuáles son los argumentos que se han planteado? Como beneficio de seguridad social, tiene una escasa cobertura y se señala es solamente para los contratos indefinidos y por tanto no llega a la gran masa. Otra observación es que plantea una segmentación contractual. ¿Por qué? Porque se amplía la contratación a plazo a fin de no pagar esta indemnización por contrato indefinido, etc. Yo creo que esas han sido las dos más recurrentes revisando estas diversas propuestas. ¿Y qué es un beneficio de seguridad social? ¿La indemnización por término de contrato? Sí, ha tenido históricamente en los inicios del Código del Trabajo del 31, si bien había que pagar una indemnización, fue transformada después en un instrumento de seguridad social, pero eso luego desapareció. La indemnización como tal, y tal como se instaura desde la Ley de Estabilidad Relativa en el Empleo, es una protección frente al despido en general y al despido arbitrario en particular. Y hago esa diferencia, porque en general ya estoy planteando una indemnización que opera frente a la administración, a la responsabilidad de la administración de la empresa por parte del empresario. Me estoy refiriendo a la indemnización por antigüedad. Sin embargo, en particular, frente al despido arbitrario, se plantea una suma, porque ahí hay una indemnización-sanción, dada la gravedad que se plantea al insistir en un despido sin causa. Y luego, una tercera categoría, que es la indemnización por despido lesivo a derechos fundamentales y que fuera incorporada, yo digo ya recientemente, me ven aquí los alumnos, es decir, recientemente estaban naciendo, en el año 2008. Las categorías esto de los años empiezan a atenuarse a esta altura. Pero como categoría indemnizatoria es reciente. ¿Y qué es lo que plantea? Que no hay elementos de seguridad social. Puede haberlo, si así se identifica, pero no es la naturaleza jurídica de esta indemnización. Esta indemnización, como nosotros la tenemos, como la tienen varios otros sistemas, es una indemnización de protección frente al despido. Claro que la protección es bastante endeble, va a depender de la capacidad económica. Todos estamos en eso. Ojalá hubieran otros días. Ojalá hubiera consulta sindical. Ojalá hubiera consulta a los sindicatos cuando hubiera reestructuración, pero para eso tendríamos que tener sindicatos fuertes, y no los hay por otros temas que ya hemos conversado en otras reuniones. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de estas demandas de abaratamiento o supresión de la indemnización? No digo que, un punto que no señalé y que es necesario, no ha venido estrictamente desde el mundo jurídico. Estas propuestas vienen particularmente desde el mundo económico, sin perjuicio que hay fundamento jurídico, hay juristas que trabajan en ellas. Y además del informe de trabajo del año 2008, está un informe de un grupo de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, no de la carrera de Derecho, no está Sergio, y Sergio además reclamó por eso cuando a él no lo invitaron, no estaba Sergio Gamonal en este grupo. Era el grupo de la Escuela de Políticas Públicas. Pero
nosotros lo tenemos claro, no es una indemnización que apunte a estos beneficios. ¿Y qué significaría entonces su abaratamiento o su supresión? La eliminación de instrumentos de protección frente al despido y la instauración de un sistema de libre despido. Ahora, es cierto que una propuesta paralela que ha venido se planteando desde décadas atrás, me di cuenta por ahí, por la década del 40, yo no estaba, por si acaso, lo he leído en la historia. En la historia legislativa, que habían demandas del sector empresarial de poder efectuar provisiones de las indemnizaciones por término de contrato a través de un sistema institucional. Pero ¿por qué cargar al Estado esta organización? Los empresarios lo pueden hacer. Si quieren disminuir el riesgo, los empresarios pueden tener seguros particulares o formas de organización para hacer frente al pago, porque es un costo, si va a depender de la capacidad de la empresa. Y en ese sentido, insisto, pueden hacerlo en cualquier momento, pero no es no es la forma de hacer frente al objetivo que se ha diseñado respecto de este instituto del sistema de determinación del contrato de trabajo. En ese sentido, creo que aquí el dilema es: mantenemos la indemnización por término de contrato o adicionalmente generamos otros mecanismos adicionales frente al despido, en la perspectiva de que ciertamente en las relaciones laborales hay diversos intereses y aquí un bien jurídico protegido es el de la estabilidad en el empleo. En cuanto la sociedad organizada plantea que la mantención del puesto de trabajo es un bien de toda la sociedad. En la mantención del puesto de trabajo de cada trabajador es un bien para toda la sociedad. Eso. Le quedan 3 minutos, doña Irene. Este era 12, 15. No entendí. ¿Los dejo a su disposición o los quiere guardar para más adelante? Lo guardo para más adelante. Muy bien. Con esto acaba de poner una barrera tremendamente alta para los otros dos. Bueno, entonces reitero, 12 minutos amarilla, 15 vale, gracias. roja. Muy bien, agradecemos la presentación de la profesora Irene Rojas, quien ha discurrido, ¿no es cierto?, sobre la protección y el rol que cumpliría el monto de la indemnización y la indemnización como institución, y que finalmente, ¿no es cierto?, las reflexiones, las discusiones, las propuestas discurren sobre este concepto y no sobre otros mecanismos de protección que pudieran seguir surgir, ¿no es cierto?, al término de la relación laboral o para prevenirla, evitarla o modificar, ¿no es cierto?, sus consecuencias. En segundo término, le corresponde hacer su presentación y ponencia al profesor Claudio Palavecino Cáceres, y el tema es despido libre e indemnización provisionada. Con esto, ¿no es cierto?, sigue en uno de los temas que planteó la profesora Rojas. Yo creo que eso puede tener ese control. Pero por supuesto. Es la tercera de la primera columna. No sé si me está escuchando. Es la tercera de la primera columna. Ahí está, esa es. Y yo puedo controlar con esto, ¿no? Sí. ¿Y hacia dónde tengo que dirigir esto? Ya. Bueno, primero que todo, por supuesto, agradecer esta invitación. También, como señaló la profesora Rojas, personalizar este agradecimiento en Álvaro Domínguez, que ha hecho un inmenso sacrificio. Yo llegué aquí gracias al tercer pasaje que compró Álvaro, el tercer pasaje en avión que compró Álvaro Domínguez, ¿no? Los hados parece que se habían cruzado para que no llegara, pero como yo soy tosudo, finalmente logré llegar. Bueno,
el tema sobre el que voy a exponer, espero ajustarme estrictamente al tiempo, es el despido libre y la indemnización provisionada, tal como allí se indica. Lo primero, tengo que decir que coincido con la profesora Rojas en que el propósito de la indemnización por término las indemnizaciones por término de contrato es efectivamente proteger contra el despido, proteger contra el despido, ¿no? Porque en nuestra disciplina impera la idea un tanto mítica, ¿no es cierto?, del principio de continuidad. ¿Ah? ¿En qué consiste este principio de continuidad? Según Américo Pla, ¿no?, que no necesita presentación, ¿no?, en la idea de que el derecho del trabajo, la legislación laboral, debe perseguir una continuidad, permanencia, estabilidad de la relación laboral. Pla, citando a varios autores en su famoso libro sobre los principios, diríamos, describe el contenido de este principio de continuidad recurriendo a las siguientes frases, ¿no? Tendencia a la conservación de la fuente de trabajo, mantener el vínculo laboral, hacer que el empleado quede adherido al organismo empresarial, preservar la relación laboral, otorgarle al contrato extrema dureza y resistencia en la duración. En definitiva, ¿en qué se traduce esta idea? En restringir los despidos. La resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato por voluntad patronal. Y como corolario, ¿no es cierto?, el despido como anomalía jurídica, ¿no? Esto es lo que hemos normalizado los laboralistas en el mundo, ¿no? La idea de que el despido es una anomalía jurídica, algo perverso que debe ser, diríamos, evitado para lograr esa adherencia permanente del trabajador al organismo empresarial. Esto es lo que hemos naturalizado. Cuestión que no tiene la más mínima lógica económica. No tiene la más mínima lógica económica, pero ya hablaré de eso. ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Y ahora tengo que... ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Legalmente, ¿no es cierto? Tenemos un régimen general causado de terminación que genera, en ciertos casos, una indemnización sustitutiva y una indemnización por años de servicio, solo por las causales del 161, inciso primero, y 163 bis, en principio, ¿no? Solo hay dos causales, necesidades de la empresa y hoy día liquidación concursal de la empresa, que llevan asociadas desde el principio el pago de estas indemnizaciones. ¿Ah? Y tenemos además indemnización sustitutiva, indemnización por años de servicio y recargo por despido indebido, improcedente, injustificado, sin causa legal. Porque el sistema lo que hace es reconducir ese despido al despido por necesidades de la empresa, con un castigo, por supuesto, que es el recargo. Y además una pequeña y rarita indemnización, ¿no es cierto?, cuando el contrato termina por cumplimiento de la obra o faena, de 2.5 días por mes. Ese es el régimen general que se aplica a la mayoría de los trabajadores en Chile. Y además, todos lo sabemos, hay un régimen especial no causado de terminación que da derecho a indemnización sustitutiva y a indemnización por años de servicio para los agentes y trabajadores, agentes del empleador y trabajadores de exclusiva confianza, y para los trabajadores de casa particular, o trabajadoras más bien de casa particular, si lo medimos en términos estadísticos, ¿no? En el caso de los agentes del empleador y de los trabajadores de exclusiva confianza, es la indemnización sustitutiva y la indemnización por años de servicios. En el caso de las trabajadoras de casa particular, una indemnización provisionada, cuya provisión, desde el momento en que se le aplicó el seguro de cesantía a las trabajadoras de casa particular, bajó del 4,11 al 1,11%
de la remuneración imponible, provisionada para quienes son alumnos, ¿no es cierto?, estudiantes, significa que el pago de esa indemnización va siendo preparado mediante, diríamos, una provisión o aporte mensual. En el caso de las trabajadoras de casa particular, a una cuenta especial de la AFP. Tenemos 3 hipótesis de nulidad de despido propia, raras, ¿no? Casi de laboratorio. 3 hipótesis donde se puede forzar la reincorporación del trabajador despedido. Despido discriminatorio grave, despido antisindical de trabajador no aforado, y el caso más común dentro de estos casos raros, el despido del trabajador que goza de fuero sin la previa autorización judicial. Y una hipótesis de nulidad impropia, que es la conocida ley Bustos. Según PLA, tendríamos un sistema de estabilidad relativa. Según me, despido libre encarecido, muy encarecido, ¿no? Porque, salvo estas 3 hipótesis, insisto, casi de laboratorio, sea el despido arbitrario, ilegal, improcedente, violatorio de derechos fundamentales, el trabajador no va a volver nunca a la empresa si el empleador no quiere. O sea, le costará caro, muy caro, probablemente, pero el trabajador no vuelve. Entonces tenemos un sistema de libre despido encarecido. Algunos datos. Creo que me pasé. Ahí están los datos, ¿no? Yo vanidosamente vine sin anteojos, así que no tengo idea de lo que sale ahí. En el informe mensual, estos datos están obtenidos de la Dirección del Trabajo del INE. En el informe mensual sobre estadística de registros administrativos de la Inspección del Trabajo, del 1 de enero, traje los datos más frescos, al 31 de agosto de 2024, los despidos por necesidades de la empresa equivalen más o menos al 19,13% de los despidos por desahucio al 0,27% y los despidos por liquidación concursal al 0,01%. O sea, si lo vemos por causales que dan desde el principio derecho a indemnización, no alcanzamos al 20% de los despidos. Y en este análisis no estamos haciendo de esos menos del 20% de trabajadores que hipotéticamente podrían tener derecho a indemnización por año de servicio, no estamos haciendo el cálculo de cuántos realmente trabajaron más de un año y tienen materialmente derecho a esa indemnización, ¿no? Y la tasa del INE de salida laboral a diciembre de 2023, 33,8% de destrucción de empleo, ¿no? ¿Qué quiero decir con estos datos muy en resumidas cuentas? La verdad que los trabajadores que materialmente se encuentran en la hipótesis de percibir indemnizaciones por años de servicio son muy pocos, ¿eh? en la masa trabajadora. ¿Por qué se despide? ¿Por qué se despide? ¿Por qué un empresario despide a un trabajador? Primero, por circunstancias adversas que obligan a reducir factor trabajo, a reducir costos. Nos guste o no, el factor trabajo es un costo de producción. Y un empleador que quiere sobrevivir tiene que mantener un férreo control sobre los costos. A veces hay situaciones, ¿no es cierto?, que enfrenta a la empresa en que requiere reducir factor trabajo. Luego, sin enfrentar circunstancias dramáticas, cuando la empresa busca mayor competitividad. Es decir, por poner un ejemplo, sustitución de trabajo por capital, ¿no? Sustitución de trabajo por tecnología, por ejemplo, ¿no? Y el tercer caso, trabajador subproductivo. Me equivoqué con este señor, creí que me iba, diríamos, que estaba en el estándar de productividad, pero por diversas razones, imputables, no imputables, es subproductivo, no genera la productividad esperada. Un último motivo, despido vulneratorio, ¿no? El despido malvado, ¿no? Porque las otras razones son económicas, son bastante explicables. El despido malvado, el despido vulneratorio, por discriminación, por represalia, etc. Pero aquí hay que distinguir lo fisiológico de lo patológico, qué es lo corriente, qué es lo normal. ¿Ah? El despido, permítanme la expresión, malvado, ¿es lo normal en Chile? ¿Cuántas tutelas por derechos fundamentales prosperan en los tribunales del trabajo? No muchas. ¿Ah? No muchas. ¿Qué nos muestra aquello? ¿No?
que la mayor parte de los casos no estamos frente al despido malvado, estamos más bien al despido por motivos económicos. ¿Cómo responde la Corte, o sea, cómo responde el sistema frente a esto? Ya en alguna reforma, con la erudición de dinero probablemente sabe cuándo, se sustrajo la posibilidad de despedir por necesidades de la empresa al trabajador subproductivo. Se le sacó, diríamos, 2001. ¿Qué pasó con los otros dos motivos? Circunstancias adversas que obligan a reducir el factor trabajo, búsqueda de mayor competitividad. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, interpreta las necesidades de la empresa como la previa, si me permiten la expresión, del 163 bis. O sea, tienes que estar no en situación de insolvencia, pero casi para que se configure la causal. Por tanto, saca la búsqueda de mayor competitividad. Y nos quedamos solo con circunstancias adversas que obligan a reducir el factor trabajo. Última, porque ya me pusieron la tarjeta amarilla, última diapositiva. Nosotros siempre hemos tenido la solución normativa, tenemos el modelo en nuestro sistema. Algo adelanté a propósito de las trabajadoras de casa particular. Trabajadoras de casa particular, despido libre e indemnización provisionada. Litigio, judicialización del despido de trabajadoras de casa particular, sí, en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Gran litigiosidad respecto de los otros despidos, ¿no? Y tenemos el artículo 164, lamentablemente no se le ha utilizado porque es diríamos, complementario o suplementario del régimen indemnizatorio que ya explicamos, que contempla una indemnización a todo evento, pagadera con motivo de la terminación del contrato de trabajo por cualquier motivo, como las trabajadoras de casa particular. Yo le explico a mis alumnos, aunque la nana envenene al patrón, envenena a toda la familia, tiene derecho a cobrar su indemnización, ¿no? A todo evento, ¿no? Indemnización a todo evento. Pagadera con motivo de la terminación del contrato de trabajo, cualquiera sea la causa que la origine, provisionada. El aporte, en este caso, y como era antes de aplicarles el seguro de cesantía a los trabajadores de casa particular, equivale a un 4,11% de la remuneración imponible como mínimo, con tope de 90 UF. Esto equivale más o menos a 15 días de remuneración por cada año de servicio, ¿no? Responde también a una observación de la OCDE en cuanto al alto costo que tienen en Chile las indemnizaciones por término de contrato, pero podría ser del 8,33% y cubrir el mes por año, ¿no? Esto a una cuenta de ahorro especial de la AFP y hasta el 8,33% de esta cotización especial, más la rentabilidad, no constituyen renta para ningún efecto tributario. O sea, no el trabajador no tributa por aquello. ¿Cuál sería la solución? En mi opinión, no soy político, así que no tengo que enfrentarme, ¿no es cierto?, a las dificultades políticas que esto conlleva. Pero la solución, con infinidad de beneficios para el sistema, sería precisamente sincerar el despido libre, que es lo que, en mi opinión, todavía tenemos. Sincerar el despido libre con un régimen general de indemnización provisionada, donde el trabajador no tenga que... Esto me perjudica porque yo litigo, ¿no? Nos perjudica a todos, termino. Nos perjudica a todos, porque litigamos por la empresa o litigamos por el trabajador. Y los que litigan por la empresa gracias a que litigamos los que litigamos por el trabajador, ¿no? Pero como soy también profesor, mi interés personal cuenta poco, ¿no? Esto es forzar la presencia del trabajador en la empresa contra la voluntad del empleador. Todo el incremento de los riesgos psicosociales, todo esto de la ley Cari, ¿no? ¿No se debe en alguna medida a esa lógica absurda, esa obcecación del derecho del trabajo de mantener al trabajador adentro de la empresa donde ya no lo quieren, donde probablemente él tampoco ya quiere estar? Y por supuesto, y con esto termino, mantener el control judicial del despido vulneratorio. Eso sí se debe, por supuesto, mantener. Y eso era lo que quería yo contarles esta mañana todavía. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al profesor Palavecino por su presentación, ¿no es cierto? Que partiendo su análisis desde el principio de la continuidad y planteando, según pudimos desprender, que el despido forma, en términos generales, parte del ciclo de vida económico de la empresa, y considerando además el análisis de hecho de las causales, vale decir, el porqué del despido que luego se fundamenta en una causal legal, termina planteando como alternativa o propuesta el libre despido basado en un régimen de provisión institucional de fondos que van a cubrir indemnizaciones más la mantención del control judicial del despido para aquellas causales que implican un daño mayor y que dicen relación con la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador afectado. Como todos están hablando de estadística, puedo decir que hasta ahora el 50% de la mesa ha respetado el tiempo, así que te agradezco a los ponentes. Vamos a ver cómo anda el otro 50%. Tenemos la fe puesta en ellos también. Presentará ahora la profesora Daniela Marci Muñoz el tema las medidas de reparación no dineraria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Profesora, por favor. Buenos días. Agradezco, por supuesto, la invitación. Muy sinceramente ha sido una nueva pasada por Concepción estupenda y también reconozco el esfuerzo de Álvaro. Además, que nos invita a hablar de este tema sobre el que él ha escrito un par de monografías, que es un tema que le importa muchísimo. Y bueno, y siempre es un agrado estar en Concepción y en esta universidad en particular. A mí me pidieron que me refiriera a algo que tiene que ver no tanto con asuntos de legalidad del sistema de despido, sino con estas medidas que se crean una vez que entra en vigencia la reforma procesal laboral con la acción de tutela, que está en el artículo 495, número 3 del Código del Trabajo y que implican un mandato al juez de, en caso de un despido vulneratorio de derechos fundamentales, adoptar medidas que precisamente no tienen que ver con lo que han hablado el otro 50% de la mesa, de un contenido económico y que tenga que ver con estos análisis de si es más costoso o menos costoso, pero vinculado a derechos fundamentales, y me parece que eso es muy importante tenerlo presente para seguir un poco el hilo de estas reflexiones, que se apliquen otras medidas de reparación. ¿Cómo llegan al Tribunal Constitucional? Por la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es decir, que habiendo un juicio en este caso, de tutela de derechos fundamentales, una acción de tutela, se plantea ante el Tribunal Constitucional que una norma, que en este caso es el 495, número 3, si bien no es inconstitucional, de hecho goza de presunción de constitucionalidad porque está vigente, pero que el caso concreto tiene particularidades que hacen que, aplicado en ese caso, va a producir efectos inconstitucionales. A mí me parece que es una construcción argumentativa bien compleja y de superar, pero un poco eso es lo que el requirente tiene que lograr para eventualmente conseguir que su caso concreto sea acogido, porque en definitiva además la normativa se va a mantener vigente, o sea, solo se inaplica, se retira para la decisión de ese caso en particular. Y estas medidas han llegado en el último tiempo en 2 ocasiones, y la primera sentencia que quisiera comentar es la 12.891/2022, que además tiene la característica de ser un caso vinculado al sector público. Una contrata que se extingue y el Tribunal Laboral considera que es un despido vulneratorio de derechos fundamentales y por la vía de estas medidas ordena la reincorporación de la funcionaria. Y la municipalidad demandada plantea que esto produce efectos inconstitucionales porque hace
digamos, tabla rasa con el principio de legalidad del gasto, que la municipalidad tiene que tener una dotación prevista y financiada, y que por lo tanto incluso el cumplimiento de esta medida implicaría vulnerar ciertos deberes funcionarios que tienen los alcaldes. Y el tribunal, entonces, en la decisión se hace cargo un poco primero de la historia de la tutela y cómo, digamos, impacta en el sector público, porque efectivamente había hubo un efecto no previsto. Me parece que hay cierto acuerdo que nunca se pensó que la tutela de derechos fundamentales, cuando se tramitó la ley, se iba a aplicar, pero esto tampoco es tan extraño. En realidad pasa todo el tiempo que una normativa genera situaciones que no habían sido previstas, pero que fueron superadas por la vía de la argumentación y las decisiones judiciales. Entonces el tribunal señala un poco esta historia, se afirma en una sentencia muy importante de la Corte Suprema, la 10.972 de 2013, que también fue encontrada una municipalidad. ¿En qué sentido? En tomar este razonamiento nuclear, que fue decir qué diferenciaría el sector público del trabajo privado a la hora de hablar de derechos fundamentales. Porque para estos efectos la subordinación laboral es el elemento común. Hay subordinación, hay asimetría de poder en ambos sistemas, y nada permitiría concluir que estos trabajadores no debieran tener derecho a una acción que garantiza la vigencia de sus derechos fundamentales ante un juez, independiente, imparcial y con todas las garantías procesales que sí tenía el sector privado. Y esto, en forma posterior, fue por medio de una ley interpretativa que hace un ejercicio que no deja siempre de ser curioso, que es, ¿por qué fue ley interpretativa? De decir, sí, se aplica al sector público, para que no quedara la duda de que a partir de ese momento el legislador había cumplido con su tarea y había incorporado el sistema de los funcionarios públicos, sino que validaba lo que la jurisprudencia había hecho hacia atrás. Pero, y ahí ya toma otros elementos a partir de la ley interpretativa, decir, pero no fue solo hacer como esta validación, sino que hizo algunos distingos en que, por ejemplo, dejó fuera las indemnizaciones por término de contrato. Es decir, ese efecto que tiene que ver con el régimen legal, decide no aplicarlo al sector público. Sí, la indemnización sancionatoria, que tiene que ver con derechos fundamentales, y no cuestiona que los jueces puedan ordenar este tipo de medidas en materia de tutela. Adicionalmente, este fallo, y aquí se puede partir la mesa con el impacto, valida y toma la idea de la reincorporación del trabajador como un elemento estructurante del sistema de protección laboral, porque ahí, bueno, me parece que, y esto lo voy a retomar al final con algunas dudas que yo quiero plantearles a ustedes, la vulneración de derechos fundamentales declarada por una condena de un tribunal, me parece que las cifras pueden dar cuenta de que no es un caso común, pero sin duda uno debiera entender que si un juez llega a la conclusión que tuvo la gravedad, la entidad como para ser calificado como una vulneración de derechos fundamentales, estamos ante hechos gravísimos que el sentenciador tiene un mandato legal de reparar y de evitar que se produzcan, de retrotraer la situación al estado anterior a la vulneración, y si la vulneración se produjo con el despido, pareciera una consecuencia lógica que ese trabajador tiene derecho a volver a su puesto de trabajo. Y además hace algunas reflexiones en relación con la monetarización de los derechos, porque esto nos saca de la lógica de cuánto cuesta vulnerar un derecho, porque en el fondo hay una restauración completa de la posición del trabajador. Eso con respecto a esta sentencia. En forma posterior, en la sentencia ROL 13.858 de 2022, nos llega ya un caso de sector privado
en que la gestión pendiente es una unificación de jurisprudencia y la empresa había sido condenada, pero en la sentencia de reemplazo de la Corte de Apelaciones, a publicar disculpas públicas en un diario de circulación nacional, específicamente señalan el diario El Mercurio, y un diario de Canadá, el Globe and Mail, algo así se llamaba. Bueno, y entonces la empresa nos trae, planteando la inconstitucionalidad de estas medidas con dos argumentos. La extraterritorialidad de la ley, se estaría aplicando una medida fuera de los límites soberanos de la República, y la idea de que esta era una medida muy costosa, que era en el sentido de desproporcionada. La primera cuestión que el tribunal tenía que dilucidar, y es una discusión todavía vigente, es si la unificación de jurisprudencia es una gestión idónea para plantear una inaplicabilidad. Porque podría considerarse que hay un problema lógico involucrado ahí, porque si yo le planteo finalmente a la Corte Suprema una discusión interpretativa en que tiene que optar entre la que le parezca la mejor interpretación respecto a una normativa específica y cumpliendo con otras exigencias, si el Tribunal Constitucional acoge la inaplicabilidad, le quita la norma. Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema es decir, bueno, si no tengo norma, no tengo nada que interpretar, rechazo. Pero digamos que ese es más un problema del requirente también que del tribunal. O sea, si se ha decidido llegar al tribunal, nosotros vemos esta dificultad, pero decidimos en cuanto a los argumentos de fondo igualmente. La idea de que la medida era costosa en el alegato no pudo ser sostenida porque se le pregunta al requirente cuánto cuesta un inserto en el diario El Mercurio y cuánto, porque hasta podría ser menos costosa, y en realidad el requirente no lo sabía. Entonces parecía más una cuestión pretextual, que en definitiva la desproporción tuviera que ver con el costo de la medida, y la idea de la extraterritorialidad también fue descartada porque la medida ha sido aplicada de acuerdo a la ley chilena en una sentencia de este tribunal, y sí tiene una expresión, es la contratación de algo que va a ocurrir en otro país, pero la ley no se está aplicando en la empresa. Pero también el tribunal decide analizar si la medida es desproporcionada en algún otro sentido, y ahí refuerza la idea y hace ver que los tribunales toman este mandato, que es a los jueces, de crear un estado de cosas que apunta hacia el futuro, que no tiene que ver con esta idea de reparar un daño ya ocurrido, y sobre todo la reparación en términos más bien de satisfacción de la víctima, y que eso siempre tiene una expresión más clara en lo dinerario, sino que son medidas que tienen más que ver con este marco que nos entrega el sistema interamericano de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Es decir, que la vulneración de un derecho fundamental, y en algunos casos es muy evidente, por ejemplo, cuando ocurre respecto de dirigentes sindicales, pero también si un trabajador es expulsado de forma vulneratoria, y así lo declara una sentencia, produce un efecto en el lugar de trabajo, un efecto disuasivo, una idea de que estos derechos no rigen. Entonces, por eso es que estas medidas que tienen cierta difusión, cierta publicidad, responden a una lógica que es completamente distinta a una reparación económica. Y claro, y uno incluso podría entrever que el solo hecho que hubiese tanta premura en lograr que en Canadá, bueno, y ustedes dirían, ¿por qué Canadá? Bueno, porque la empresa tenía filiales en Uruguay y su casa matriz en Canadá, y uno podría pensar que en Canadá estos temas son muy importantes, y que se iba a producir un efecto, digamos, en las relaciones societarias de estas empresas vinculadas, porque sí, uno sabe que existen normas muy que
que apuntan mucho no solo en ámbitos laborales, sino que en otras materias como las ambientales, a normas que incorporan ciertos estándares éticos en la contratación. De manera que este requerimiento también fue rechazado. Y este creo que fue por unanimidad, en todo caso. Las preguntas que yo tengo, ya voy con una amarilla, entonces, muy bien. El Tribunal Constitucional, y esto como para hablar de otras medidas que han tenido que ver con derechos fundamentales, y en esto, en ambas sentencias, me faltó quizás ser más enfática, cuando la sentencia contra la municipal, se refiere al caso de la municipalidad, derrota la legalidad y dice, sí, la legalidad del gasto, pero estamos ante derechos fundamentales, y entonces el argumento de legalidad cae ante la idea de una vulneración de derechos fundamentales, que entendemos es lo mismo decir una vulneración de derechos humanos, o en este caso también se establece con la misma fuerza. La norma que impedía contratar con el Estado por 2 años como un efecto de la sentencia condenatoria, que el tribunal en el último periodo validó y consideró que era perfectamente constitucional por más o menos cosas como las que he señalado hoy, pero sobre todo como una cuestión vinculada al orden público económico, más que en el tema laboral, porque en definitiva es cierto que el juez laboral no decide nada de la controversia con esa norma en particular, con la que produce este efecto de no poder contratar con el Estado. Fue modificada recientemente, me parece que es en diciembre que entra en vigencia esta nueva normativa, y yo tengo muchas dudas que me gustaría traspasarlas a este foro repleto de personas que se dedican al derecho desde distintos roles, porque si bien pareciera que esta norma refuerza, incluso aumenta hipótesis en las que podría ser aplicada, en definitiva, en cuanto a la duración, le ordena actualmente al juez laboral, en este caso, digamos, en otros serían los jueces de otras competencias, que regule o que determine una duración que ya no es siempre 2 años, sino que se mueva en un margen con criterios como cómo fue fundamentada la sentencia, cuál es el bien jurídico afectado, la magnitud de los efectos en relación con terceros, el interés público, la proporcionalidad probable del efecto económico en relación con el derecho. Y a mí me parece muy complejo para un juez laboral que ha decidido condenar por derechos fundamentales que decida que hay un bien jurídico que amerita, algunos podrían decir, bueno, pero un poco como lo que ocurre con la sancionatoria, yo no lo veo tan igual, porque en definitiva ahí sí estamos hablando además de una indemnización tarifada, que también uno podría decir, ¿y por qué está tarifada en relación a la remuneración? Bueno, porque tiene otras lógicas, pero a mí me parece difícil desde el punto de vista del sentenciador que pueda decir, yo he condenado por el derecho a la honra, pero en realidad el derecho a la honra no es otro. No sé cómo se va a hacer esto. Y en cuanto a la posibilidad, y también una posibilidad que simplemente no sancione por graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, que se perjudiquen intereses del Estado, y para eso hay que oficiar a la Dirección de Compras Públicas, y me imagino que si no hay otros proveedores, eso podría ser una afectación de intereses del Estado, y entonces esto queda sin efecto. ¿Cómo se puede hacer eso sin decir que hay una sanción que no se aplica de manera igual para todos los sancionados? Yo lo planteo solo como dudas. Incluso tengo dudas de procedimentalmente, y ya con esto termino, cómo un juez o una jueza puede darle, qué tramitación debería darle. Va a abrir un probatorio, ¿y quién va a defender eso? Y el trabajador está en condiciones de decir, no, esta medida no afecta los intereses de la comunidad, o no los afecta tanto, o no sé si es algo que un trabajador o trabajadora pueda controvertir, y no sé, y en definitiva me parece que eso demuestra que esta no era una medida que tuviera que ver tanto con el juicio laboral, sino que tenía que ver con quienes contratan con el Estado.
pero en definitiva esto va a entrar en vigencia y me parece que plantea muchos desafíos y que tienen que ver con quizás, o a mí yo veo que hay que ver cómo se puede armonizar bueno, nosotros probablemente no vamos a volver a conocer de esta medida porque tampoco me queda claro quién es el que defendería el interés de la sanción, de la inhabilidad o de este efecto que la ley establece. Pero sí, y sostener al mismo tiempo que los derechos fundamentales son derechos humanos y que si hay una condena por vulneración son bienes jurídicos principales, en principio de todos de igual peso y que además digamos, son derechos que tienen la máxima protección en nuestro sistema. Me parece que va a plantear muchos desafíos a quienes tengan que aplicar esta nueva norma. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Daniela Marci. Hay que reconocer que le dimos unos minutos más, pero eran temas de derecho fundamental, entonces tiene una categoría adicional. Así que, muy bien, la profesora Marci parte, ¿no es cierto?, del análisis de dos sentencias, que voy a repetir al tiro los números porque yo sé que hay muchos que no alcanzaron a anotar y que no les interesan, pero para leerlo el fin de semana, en la ROL 12.891-2022 y 13.858-2022, una relativa a una litigiosidad planteada en el ámbito público y otra en el ámbito privado, y sus... De nuevo. Es que así puedo hablar más, justifico el viático para acá. Entonces, 12.891-2022, 13.858-2022. Sí. ¿Anotó su secretario, señor Tolosa, no? Sí, ya. Bueno, parte de su análisis dice relación con asuntos ventilados en estas dos causas y que obviamente tratan sobre inaplicabilidad en materia de derechos fundamentales y van, ¿no es cierto?, despegándose, como la propia ponente lo señala, de esta situación de reparación solo vía indemnización. Y termina, ¿verdad?, planteando un tema que es tremendamente relevante, como ella bien lo señaló, para aquellas empresas que contratan con el Estado, que dice relación con la modificación de aquella sanción que hasta el momento no había sido abordada en la mesa, relativa a la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado por un periodo de 2 años, en aquellos casos en que existe una condena que afecte derechos fundamentales y aquellas dudas que plantea la modificación que se propone sobre la norma y el rol que va a cumplir el juez para fijar los extremos, en definitiva, de la sanción que será aplicada dentro de los márgenes legales. Así que muchas gracias a la profesora Marci. Damos ahora la bienvenida al uso de la palabra a don Lucas Urrutia. Damos la bienvenida porque estas jornadas, como bien sabemos todos, y la sociedad siempre está abierta a abrir el micrófono para estudiantes, ¿no es cierto?, abogados y personas que comienzan las lides, ¿no es cierto?, del debate público, digamos, en esta sociedad científica. Así que puede hacer uso de la palabra don Lucas. Bueno, muchas gracias. Lo primero es agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, a la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y Seguridad Social por esta instancia de reflexión, de discusión crítica. Me gustaría comenzar dando un resumen, una especie de esquema sobre la exposición para que todos vayamos situándonos en el mismo plano. Mi exposición trata sobre el análisis crítico sobre el tope indemnizatorio de la indemnización sanción establecida en el artículo 489, inciso tercero, pero específico en el caso de vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y en específico respecto al dirigente sindical aforado. A estos efectos realizaremos primero un análisis respecto a una sentencia y en este sentido me gustaría recalcar que constituye un caso intolerable por parte del ordenamiento jurídico por el carácter de la violación que voy a relatar, como también un caso límite en cuanto al supuesto de hecho del cual se trata. Se va a criticar la decisión judicial en dos aspectos. El primero, por el no acatamiento del mandamiento legal de reincorporación del trabajador y, en segundo plano, por la falta argumentativa que tiene a la hora de decretar las indemnizaciones. En segundo, luego vamos a hacer un planteamiento crítico del tope legal indemnizatorio a partir de los siguientes argumentos.
la titularidad colectiva de la libertad sindical, la finalidad disuasoria de la indemnización, las normas internacionales del trabajo y la adecuación o no del monto indemnizatorio al daño producido. Dicho esto, algunas ideas introductorias que me gustaría plantear es que el derecho fundamental de libertad sindical otorga a la organización colectiva herramientas jurídicas que posibilitan el nacimiento y el desarrollo de la acción colectiva de las y los trabajadores, entre otras que son propias de la realidad social. En este sentido tenemos el derecho de sindicación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, todos derechos fundamentales, los cuales siendo eficaces permiten la consecución de distintos objetivos políticos sindicales y que en relación al hecho que vamos a analizar, me gustaría dar relevancia al objetivo histórico del sindicato, que es generar un contrapeso al poder empresarial para así generar la distribución al interior de la relación laboral que eminentemente esta tiene. Para la consecución de este objetivo, la acción sindical adopta diversas formas. Y en específico vamos a abordar el caso del conflicto colectivo, el cual puede ser representado tanto por dirigentes sindicales como por trabajadores de base del sindicato, como trabajadores no afiliados, y el cual tiene consecuencias jurídicas legítimas como también ilegítimas, y entre estas está el despido, el cual puede ser justificado o injustificado. Para terminar estas ideas introductorias, es importante dar un breve contexto normativo. El sistema laboral chileno reacciona ante el despido vulneratorio de derechos fundamentales de la libertad sindical, distinguiendo si es que es un trabajador con fuero sindical o sin fuero sindical. Y dado el caso que se analiza, nos vamos a enfocar específicamente respecto al tratamiento legal del despido respecto a un trabajador aforado, que es dirigente sindical. Entonces, en este sentido, el sistema laboral reacciona a través de causas disciplinarias y específicas causas objetivas de la terminación del contrato de trabajo. Pero lo que me gustaría relevar acá es que la exigencia de fondo de no autorización o de autorización por parte del órgano judicial, si es que esta no se produce, procede la reincorporación judicial. Otro antecedente importante que también tiene relación con el aspecto de esto es que la negativa de reincorporación solicitada por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo, en caso de que se niegue el acceso al trabajo, por ejemplo, al dirigente sindical, constituye una práctica antisindical que en supuesto de la negativa de reincorporación del trabajador se podría, a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, y ahí también procedería la reincorporación. Entonces, este trabajo se centra específicamente en el empleador vulnera las exigencias que establece el ordenamiento laboral a estos efectos, pero el tribunal no ordena la reincorporación del trabajador, este último no solicita la reincorporación en su pretensión y el empleador, por una actitud obvia, por el supuesto hecho que voy a relatar a continuación, tampoco aceptaría la reincorporación. Y a través de esto es que se realiza el análisis crítico a la indemnización del 489. Bueno, la sentencia es el rol T25-1020, caratulado Delgado Los Arayanes, del Juzgado del Trabajo de Puerto Montt. No obstante de que es un caso, existe un criterio subyacente que es la no recuperación por parte del órgano jurisdiccional, aun cuando se trata de un supuesto de dirigente sindical aforado. Y esto a través del listado de que semestralmente elabora la Dirección del Trabajo a estos efectos. Entonces tenemos un hecho básico que es un conflicto colectivo a propósito de cotizaciones previsionales impagas, la cual es representada por un dirigente sindical tanto de un sindicato base como también de una confederación sindical. Entonces se le realiza la negación de ingreso a las faenas del despido a través de un despido no verbal, que finalmente esto es lo que establece el tribunal. Me gustaría revelar la complejidad que tiene el escenario jurídico, toda vez que la decisión del tribunal va a ser en cuanto a determinar el límite del poder empresarial en el acto extintivo y su objeto político que tiene este supuesto hecho particular. Asimismo, las especiales consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho fundamental, en el entendido que la reincorporación en este caso no parece ser posible por cuestiones de la práctica laboral. Y también las consecuencias jurídicas que deben observar tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva del bien jurídico vulnerado. En este sentido, también me gustaría relevar dos dimensiones relevantes de la sentencia, que es como es establecido, que es la no aplicación del mandato legal de reincorporación de oficio por parte del tribunal, aun cuando el Código del Trabajo es claro al respecto y lo plantea casi en términos de obligación. Y esto refleja una visión restringida en cuanto a la tutela de la libertad sindical por parte del sentenciador,
pero aún más me gustaría plantear que la situación descrita es del todo preocupante porque el juez no repara en el conflicto jurídico de fondo. Y el conflicto jurídico de fondo es el ejercicio del despido con un objeto político que es la pulverización de la acción colectiva de trabajadores. O sea, se presenta un conflicto colectivo y el empleador acude al despido como una herramienta política para pulverizar la acción colectiva de trabajadores. La segunda dimensión de la sentencia es que la decisión jurisdiccional compleja que se trata cuando es una vulneración de derechos fundamentales se convierte en un acto simple por la decisión judicial finalmente. Y el juez laboral no alcanza lo que en doctrina se ha establecido como un rol articulador de un haz complejo de consecuencias jurídicas, sino que solamente plantea criterios indemnizatorios, pero estos criterios indemnizatorios a su vez no tienen una reflexión jurídica profunda. Ahora, respecto al planteamiento crítico de fondo en cuanto a el límite indemnizatorio, me gustaría hacer una aclaración previa que, como he mencionado, el ordenamiento jurídico laboral reacciona ante este despido con la sanción de nulidad. Pero en el caso concreto no se solicita por parte del trabajador ni tampoco lo realiza de oficio no lo realiza de oficio el tribunal. Y el análisis crítico que sigue a continuación no tiene por objeto plantear la sustitución de la reincorporación por una indemnización, lo que la doctrina ha denominado monetización de los derechos fundamentales, sino que en un específico supuesto de hecho es que tiene cabida el presente planteamiento. Bueno, cabe hacernos la siguiente pregunta. La cuantía de la indemnización establecida en el artículo 489, inciso tercero, ¿debe estar limitada vía ley a 11 remuneraciones mensuales? A mi parecer, esa respuesta es negativa, por lo que a continuación voy a expresar. En primer lugar, tenemos la titularidad colectiva de la libertad sindical. Es decir, que no recae la titularidad solo en el director sindical, sino que en todos los trabajadores que se organizan colectivamente en ese específico sindicato. En nuestro caso, porque existe toda la atomización sindical. Y esto por el interés colectivo que reviste el derecho fundamental, en específico la libertad sindical. Y en este caso la titularidad colectiva no muta a titularidad individual. Y acá tenemos que hacernos la pregunta, debido al no ejercicio del derecho de reincorporación por parte del trabajador, ¿mutaría a una titularidad individual? O asimismo, si el tribunal no establece de oficio la reincorporación, ¿mutaría individual? A mi parecer no sería esa la respuesta, porque sería, si es que fuera la respuesta afirmativa, sería desconocer las graves consecuencias que se establece para toda la organización sindical a efectos del despido. Es decir, luego del despido, en el supuesto de hecho que les planteé, no existe más organización sindical. En este sentido, el juez debe tener en cuenta para una correcta determinación de la cuantía que el daño no se produce solamente de una forma unidireccional, sino que se plantean dos vías distintas, tanto al trabajador individualmente considerado como también a la organización colectiva en su conjunto. Segundo, la indemnización objeto de análisis corresponde a una sanción especial establecida por el legislador a propósito de una lesión a un derecho fundamental, como en este caso es la libertad sindical. Y el régimen jurídico de esta indemnización, a mi parecer, debería contemplar una finalidad disuasoria, lo que implicaría que el monto indemnizatorio no debería estar establecido por ley, ya que esto permitiría una reacción integral por parte del ordenamiento jurídico, en el sentido de comprender la reparación de la afectación individual como también colectiva del bien jurídico vulnerado. En este sentido, la perspectiva individual, el monto indemnizatorio debe ser determinado casuísticamente por el juez, pero teniendo en consideración todas las circunstancias que pueden acontecer del hecho concreto. Por ejemplo, en este caso, el sindicato, luego del despido que se genera, no existen otras acciones colectivas. Y también una perspectiva colectiva, que esto es lo más interesante a mi parecer, que la indemnización-sanción debería tener la capacidad técnica de influir en el sistema de relaciones laborales, en el sentido de disuadir el comportamiento lesivo de la conducta empresarial, en el entendido que la libertad sindical, la importancia que tiene esta, no radica solamente en el sistema de relaciones laborales, sino que radica en cuanto a la democracia misma, configura un supuesto de la democracia. En tercer lugar, también tenemos que tener en consideración las normas internacionales del trabajo, y en este aspecto hay que traer a colación al convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien no se encuentra ratificado, existe discusión si es que podría ser solicitado directamente ante los tribunales de justicia. Una parte de la doctrina laboral establece que sí a través del bloque de constitucionalidad, como también a través del jus cogens. Pero lo importante de esto es que
el convenio 158 de la OIT, aún siendo un mínimo, en cuanto a que la OIT no plantea máximos, sino plantea mínimos básicos que deberían cumplir los estados, es que se genera una inobservancia por parte del Estado chileno de dos artículos específicamente. En este supuesto hecho, el artículo 5º y el artículo 10º. El artículo 5º plantea el tema de, bueno, la inobservancia se genera a partir de la no reincorporación del trabajador, y el artículo 10º, que es lo que tiene relación con la finalidad disuasoria que he estado tratando de plantear en esta ponencia, es que la indemnización tiene que cumplir, la indemnización tiene que tener el carácter de adecuada. Y en último lugar, y en atención a lo que recién señalé, es decir, la indemnización adecuada, se plantea que la indemnización en análisis, la que hemos estado analizando ahora, no puede considerarse adecuada. Esto, por estar limitada vía ley, no tiene la suficiencia para escapar de que sea un mero cálculo aritmético por parte del empleador. Es decir, un cálculo totalmente previsible. Es decir, facilitaría el despido, en el sentido de que es un cálculo matemático. Y en este sentido tampoco se puede considerar adecuada por lo que plantea en cuanto a que no absorbe todas las circunstancias de hecho. Y este supuesto de hecho es paradigmático en aquello. Y por último, además, en relación con otros contextos normativos, que es un universo distinto a lo que tenemos acá en Chile, el Consejo Europeo de Derechos Sociales, que es el máximo intérprete de la Carta Social Europea, tiene varios fallos al respecto, pero a mi parecer uno de los más esenciales es la decisión del 2016 contra el Estado de Finlandia, como también la decisión del 2019 contra el Estado italiano, donde se repara en esto, en que la indemnización debe tener la capacidad de disuadir la conducta ilegal del empleador en el sentido del bien jurídico, la libertad sindical y la importancia que tiene esto. Y por último, con esto finalizo, que paradójicamente todo lo que he planteado creo que no tiene mayor importancia si es que realmente el actor colectivo no es el que incide en el sistema de determinación del contrato. Gracias. Agradecemos la comunicación de Lucas, quien, ¿no es cierto?, desde la Universidad de Talca, recordar que él es estudiante del Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de dicha casa de estudio, parte su análisis desde la libertad sindical, pasando luego por una causa. No anoté el rol, lo alcancé porque lo dijo muy rápido, así que... T25-2020. No, lo dijo rápido. T25-2020, Delgado Los Arayanes, SPA, del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Perfecto. T25-2020, Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Bueno, desde la libertad sindical y pasando por un caso concreto que dice relación con la causa ya referenciada, discute sobre la pertinencia de la legalidad del límite indemnizatorio que contempla el artículo 489, llegando a plantear, ¿no es cierto?, mirando algunas decisiones en el extranjero, si realmente este límite debería existir o si debería considerarse una apertura para que el juez pudiera fijarlo, teniendo en consideración los derechos fundamentales que se ven implicados en este tipo de situaciones como las que relató a partir de la casuística de la sentencia del Tribunal de Puerto Montt. Muchísimas gracias a los ponentes y las ponentes Irene Rojas, Claudio Palavecino, Daniela Marci y la comunicación de don Lucas Urrutia. Yo he querido guardar los agradecimientos finales a los dueños de casa, representados por el profesor Walter, el profesor Mella, recordar también a la profesora Gabriela Nanata, y el aplauso final, que tiene que ser muy fuerte, para Álvaro Domínguez.